este café. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que descienda tu gracia sobre nuestros corazones, que orientes nuestras mentes en beneficio tuyo, Señor, y nos guardes de los peligros que acechan nuestra mente y nuestra fe. Te pedimos que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y nos muestre tu amor y tu sabiduría infinita. Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. Quédate con nosotros y bendícenos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a sentarnos, por favor. El día de hoy vamos a hablar del tema que es el trato que se le debe de dar a los cuerpos de los fieles difuntos o a los difuntos en general, ¿vale? Va a estar muy bueno el tema, vamos a poner mucha atención. Primero, mucha gente cree que los difuntos, todos, van al cielo. Mucha gente cree que todo el que se muera, como se muera, haya hecho lo que haya hecho, se murió y se fue al cielo. ¿Cómo ven ustedes? ¿Se la creemos o no se la creemos? Claro que no. No. A mí me toca darle la misa a muchos viejillos sinvergüenzas que no están en el cielo, están en el purgatorio. Y uno que otro está en el infierno. Ahorita vamos a ver a dónde va cada persona. ¿Quiénes van al infierno? ¿Quiénes van al purgatorio? ¿Y quiénes van al cielo? Aunque ustedes no lo crean, a los lugares que menos va la gente es al cielo. Y al que más va la gente es al purgatorio. O sea que la mayoría de los que estamos aquí quisiéramos irnos al cielo, ¿verdad que sí? Pero una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que nos va a tocar. Es muy diferente el querer que la realidad. La Iglesia tiene mucho respeto por los fieles difuntos. Lo único que pueden hacer los difuntos es esperar oraciones de nosotros por ellos. Ya no pueden hacer nada. Un difunto no puede pedir por sí mismo. Un difunto no puede ya esperar nada sino el juicio final de Dios. Pero los que estamos vivos podemos hacer muchas cosas. Entonces, cuando una persona va a morir, ¿qué tenemos que hacer? Les voy a poner algunos ejemplos claros. Las personas que van al purgatorio son las personas, o somos las personas que somos mediocres en las cosas de Dios. ¿De dónde viene la palabra mediocres? De mediocre. Mediocre. Medio va a misa, medio ayuda, medio le gustan las cosas de Dios, medio asisten. Mediocre. El que cree a medias. Las personas que somos mediocres somos las personas que nos vamos a ir al purgatorio. ¿Por qué una persona? A mí el otro día me llegaron unas personas y me dijeron: ay padre, fíjese, en mi pueblo se murió un viejillo que era bien malvado. Todo el mundo sabía la vida que llevaba, era un sinvergüenza, infiel, borracho, majadero, grosero. Bueno, todo lo que se puedan imaginar lo hizo ese señor y todo el mundo lo sabía. Una hija de él me habló y me dijo: oye Arturo, fíjate, mi papá ya se murió, pero se alcanzó a confesar. 2 veces se confesó mi papá en el último momento. Quiere decir, Arturo, que mi papá se fue al cielo, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí se fue al cielo? No, no se fue. ¿Por qué? Si se alcanzó a confesar, quiere decir que se murió sin pecado, sí, pero escúchenme bien, no sin culpa y no sin pena. Ya habíamos visto esos pecados, los pecados, las penas y las culpas.
¿Sí se acuerdan de ese tema, no? Más o menos. Los que no vienen nomás a veces, pues no se acuerdan, hay que venir siempre. La muerte de una persona tiene mucho que ver con el sacramento de la reconciliación. ¿Cómo debemos de confesarnos? Escúchenme bien, ¿cómo debemos de confesarnos? La gente cree que confesarse es ir a decirle al Padre cosas y ya. Eso cree mucha gente y eso hace mucha gente. De hecho, mucha gente va a confesarse y ni se confiesan. Hacen todo menos confesarse. Por ejemplo, vamos a poner algún ejemplo, ¿no? Yo no les puedo decir lo que ahí se dice, pero vamos a poner ejemplos de cómo debemos de confesarnos. Ahí les va. El sacramento de la confesión o de la penitencia tiene 5 pasos. Y para confesarte bien, tienes que hacer los 5 pasos. Mucha gente nomás hace uno. Y el único paso que hacen es el de la confesión. Y ya. Pero hay 5 pasos. Primer paso. Dolor de los pecados. Dolor. Me duele en la cabeza eso que hice. Y me duele y lo pienso y lo me acuerdo y me vuelvo a acordar y no duermo. O duermo pero no bien. Y me estoy acordando. Y mi conciencia me dice, eso que hiciste estuvo mal. ¿Sí les ha pasado, no? ¿Sí les ha pasado que traen algo atorado ahí en el cerebro? De algo que hicimos. Eso se llama dolor de los pecados y lo causa la conciencia de las personas. Una persona que toda su vida fue un cínico, sinvergüenza, que no se confesaba, que se reía de la iglesia, que se reía de los sacerdotes, no tenía dolor de los pecados. Quiere decir que aquel viejillo malvado se confesó, ¿saben por qué? Se confesó por miedo. No se confesó porque le doliera lo que hizo. Se confesó porque ya sabía que le esperaba el infierno al malvado. Y por eso dijo, papá, ¿quieres que te traigamos a un sacerdote? Y el Señor, sí, tráiganmelo. Después de que a los curas no nos bajaba de homosexuales, de malvados, de dinereros, de borrachos, de sinvergüenzas, ahora sí, tráiganme al Padre. Vienen por el Padre y ninguno puede porque tienen misa el domingo todo el día. Y se enoja la familia con el Padre. ¿Tendrá la culpa el Padre? Cuando aquel viejo sinvergüenza tuvo 20 o 50 años o 30 años para confesarse y no quiso, hasta ahorita se le antojó al malvado. ¿Qué quiere decir? Que nunca tuvo dolor de los pecados, nunca le dolió ni le pesó la maldad que hizo. Ese es el dolor de los pecados y es parte de la confesión. Segundo paso, este se lo brincan casi todos. Examen de conciencia. Examen de conciencia. Debes de revisar desde tu última confesión hasta ese día. No antes. No le tienes que ir a decir al Padre los pecados que ya le dijiste a 5 sacerdotes. Porque luego llegan y me dicen, ya le había dicho yo a 3 padres. No, pues ya a mí ya no me digas, ya, ¿para qué? ¿Ya? Debes de revisar desde la última confesión para acá. Ahora imagínense, ese viejillo, volvemos al viejillo de mi pueblo que se murió. No se confesó toda su recochina vida. Tiene 70 años, pónganle, se confesó en la primera comunión cuando tenía 13 años o 10. Quiere decir que en 60 años no se confesó. Y le dije yo a mi amiga, le digo, ¿cuánto tiempo se tardó tu papá en confesarse? No, pues yo creo como unos 3 minutos. ¿Ustedes creen que en 3 minutos le dijo el viejo lo que hizo en 60 años? Claro que no, claro que no. ¿Qué quiere decir? Que no hizo el examen de conciencia. No lo hizo. ¿Cómo se hace un examen de conciencia? Te agarra los 10 mandamientos de la ley de Dios en una hojita y los 5 de la iglesia y los ves de uno por uno, y si ya estás veterana y se te olvidan,
Porque luego algunas llegan y me dicen, todos los olvidados también. No, esos no se perdonan, malvada. Esos no se perdonan. ¿Cómo no te costó hacerlos? ¿Ahora ya se te olvidó hacerlo cuando lo hiciste? Ahora ya, perdóneme de todos mis pecados olvidados. No. La Iglesia Católica, en el Código de Derecho Canónico, escúchenme bien. Ay, padre, pero ¿por qué es tan duro? No, no es que sea duro, mijo. Yo lo que quiero es que te vayas al cielo. A mí nada me costaría decir, ándale pues, sí, vete en paz. Y la otra pensando que ya se le perdonaron, y el padre pensando que ya se le perdonó, y los dos engañándose, y esta pobre, el día que cuelgue los tenis, en el purgatorio le van a salir los pecados. La Iglesia en el Código de Derecho Canónico dice, confesión de boca. Confesión de boca. No, que luego llegó el otro día una ahí. Yo las confieso hincadas o paradas, nada de que me puedo sentar, solo que las vea ya muy de a tiro, siéntate. ¿No? O sea, cuando ya están muy veteranazas, que ya tienen las rodillas chuecas, pues ni modo, así, sentadita. Pero las que todavía veo que llegan caminando y que están fuertes, les digo, ¿parada o hincada? No, que te duela un rato, por lo menos los callos. Oye, si no me vienes a platicar cosas buenas, por lo menos que te duela un poco, híncate. Y no arrimo sillas, nomás la mía. ¿Me puedo traer unas? No, así, gente, así, paradita, al grano. El examen de conciencia mucha gente se lo brinca. Tienes que ver los 10 mandamientos de la ley de Dios y los 5 de la iglesia. Y si eres despistada y se te olvidan, anotarlos. Y llegar con el padre y hincarte y sacar tu hojita y ahí decírselos. Nada de que se me olvidaron algunos. No, que no se te olviden. Porque no te quedan perdonados. Hasta que los digas. Examen de conciencia. El Señor se confesó en 3 minutos, en 60 años que no se había confesado. ¿Le creemos? No. No se confesó bien. Tercer paso, confesión de boca. Ese es el tercer paso. Y ese es el que todo mundo hace. Y cree que nomás es eso y ya. Tienes que ir ante el sacerdote o ministro de la iglesia, obispo o sacerdote, y decirle los pecados ahí, en sigilo. ¿Qué quiere decir el sigilo? El sigilo es, el sacerdote tiene prohibido bajo pena de excomunión revelar un pecado de confesión. Escúchenme lo que les voy a decir a continuación. Abran bien las orejas, por favor. El sacerdote tiene prohibido hablar lo que ahí se diga, y también ustedes están prohibido que lo digan, porque es un sigilo que compete a los dos, al confesor y al que se confiesa. Ay, el otro día me encontré una señora loca, zafada, seguido las escucho, ¿no? Se levantó de confesar y luego a la salida ya andaba diciendo, ay, este padre, ¿cómo es posible? Comadre, me dejó 10 rosarios de penitencia. ¿Cómo ves, comadre? ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible? ¿Saben qué pensé yo? ¿Y qué pensó la otra señora que lo escuchó? Yo le iba a decir, nomás que no me animé. Dije, pobre ingrata, pobre cristiana, zafada. Le dije, mira, ni deberías de decir, porque cuando dices eso, das a entender que hiciste algo muy grave. El Padre no te dejó 10 rosarios porque hayas hecho cualquier cosita. ¿Qué andabas haciendo, comadre? El sigilo compete a los dos. Lo que ahí se dice, ahí se queda, porque es un sacramento ante Dios. Y te tienes que callar tú también. El sigilo no nomás es del sacerdote, también es de ustedes. Yo jamás confieso antes de misa. A mí me llegan muchas luego antes de misa y me dicen, con sus ojos del gato con botas así, ay, padre, no me podría confesar, es que... No, ahorita no. Ay, pero es que el otro padre, pues dile a él. Es que tengo muchas ganas de comulgar. ¿Tuviste? Yo allá en Chilpancingo, confieso, 8 horas los jueves. Le dije, ¿en 8 horas no alcanzaste? ¿Hasta ahorita se te antojó? Aquí hay 3 padres confesando todas las mañanas, ¿verdad que sí? Sí. Y llegan antes de misa. De por sí uno como sacerdote a veces anda medio destanteado.
Y luego llegan ustedes y ahí le platican al padre, fíjese que esto y que lo otro y que... Sale uno a misa todo atarantado así. Y luego se sienta hasta adelante la susodicha y dice uno algo no de eso, sino en general, y dice, lo dijo por mí. Ay, ni quien se acuerde de tus cochinadas. ¿Quién se va a andar acordando de tus porquerías? Pues ni que fueras quién o qué. Por eso no se confiesen antes de misa, no le perturben al Padre la cabeza, por favor, no sean así. Para confesarse hay lugares y hay momentos, no antes de misa. Si quieres después de misa sí, pero antes no. Y si ustedes son encargadas de la iglesia o sacristanas o lectoras, enséñenle a la gente y díganle, por favor, señor, antes de misa no, el Padre tiene que estar limpio de su cabeza para celebrar la Eucaristía bien. No lo haga. Eso causa un daño a nosotros también, de verdad que sí. Entonces ustedes enséñenle a la gente y no lo hagan. Confesión de boca. Se tienen que confesar todos los pecados, en especie y en cantidad. ¿Vale? Todos los pecados. No los de toda tu vida. Desde la última confesión, ¿te confesaste ayer? Saca tus cuentas. Cuarto paso. Propósito de enmienda. Me propongo ya no hacer ese pecado o hacerlo menos. Nada de que me vale, lo vuelvo a hacer las veces que quiera y como sea, no importa qué. Ya no cumpliste con el sacramento de la penitencia. Propósito de enmienda. Y el propósito de enmienda afecta a algunos mandamientos. Por ejemplo, el mandamiento de no levantarás falso testimonio. El propósito de enmienda es que vas a ir y vas a reparar el daño del chisme que levantaste. Tienes que reparar el daño. Si tú le levantaste un amante a tu suegra o a tu prima o a tu hermana o a tu esposo o a tu sobrino, tienes que ir y decirle, discúlpame, yo levanté un falso contra ti y te vengo a pedir disculpas. Ese es el propósito de enmienda. Comadre, yo te robé 20 pesos, aquí están. O si no te digo, por lo menos te los dejo por ahí y me hago la que no hice nada. Esos dos pecados requieren propósito de enmienda. Honrarás a tu padre y a tu madre. Perdóname, mamá, por las ofensas que te he causado en mi vida. Ese es el propósito de enmienda. Tienes que enmendar el daño que hiciste a alguien. ¿Vale? No nomás que ya me confesé, pues ya. No. Si robaste, tienes que regresar lo que te robaste. Si levantaste un falso testimonio, tienes que reparar el daño. Y si le faltaste el respeto a tu madre o a tu padre, les tienes que pedir disculpas y reparar el daño de lo que hiciste. Propósito de enmienda. Quinto paso. Y este quinto paso es la puerta falsa del purgatorio. Ahí les va. La mayoría de la gente que se va al purgatorio se va por no cumplir con este paso. La penitencia. La penitencia. El padre Juan va y confiesa a un viejito malvado, sinvergüenza, grosero, majadero, borracho, infiel, ateo, etc. Va y lo confiesa. El señor tenía 30 años sin confesarse. Ya está entubado, apenas puede hablar y apenas se le entiende. El padre va y lo confiesa y le dice, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, etc. El Señor, vamos a pensar que el Señor tuvo dolor de los pecados, hizo su examen de conciencia, los confesó y enmendó lo que hizo. Pero ya no puede cumplir con la penitencia. Ya no, porque está en una cama y está postrado. Y se va a morir en 2 o 3 horas. Ya no alcanza a cumplir con la penitencia, porque el mismo padre, al ver esa situación, no le puede dejar una penitencia.
¿Quiere decir que este señor que confesó el Padre se va a morir? Sí, pero no se va a ir al cielo porque se confesó. Va a ir al purgatorio a cumplir con la penitencia que no pudo cumplir en vida. Por eso esas personas que dejan el sacramento de la penitencia para el último momento no están en el cielo, aunque se hayan confesado, están en el purgatorio. Y por eso la gente manda a decir la misa por las benditas ánimas del purgatorio. La gente que sabe, hay gente que ni sabe nada de esto. Piensan que las benditas ánimas son cosas que espantan. No, esas no espantan. Te vas a espantar tú cuando llegues allá y las veas. Ahí tú una de ellas también. Las benditas ánimas del purgatorio son gente que vivió como tú y como yo, pero que nunca se arrepintió de sus pecados o se arrepintió mal o no completó. Es decir, una confesión bien hecha que no se haya cumplido con la penitencia tal cual te la dejaron, haz de cuenta que no te confesaste. Haz de cuenta que es como si te comes una malteada nutritiva y luego al rato la vomitas. Así. Así pasa con una confesión en la que no se cumple la penitencia. La penitencia es parte fundamental de la confesión. Si no se cumple, no vale, no sirve, no se efectúa, no sucede la gracia de Cristo, la penitencia. Las benditas ánimas del purgatorio están en el purgatorio y no hacen otra cosa sino cumplir penitencia que no hicieron en esta vida. Imagínense una persona que se muere sin confesarse. Mucha gente dice, ya cuando esté viejillo me traen al Padre. Malvado, grosero, hocicón, ¿quién te asegura que vas a llegar a viejo? ¿Cuánta gente se muere en accidentes automovilísticos? ¿Cuánta gente es levantada y asesinada? ¿Cuánta gente se muere de un infarto comiendo en su casa? ¿Cuánta gente se duerme y no amanece? Toda esa gente, si no están en el infierno, están en el purgatorio, pero en el cielo no. Muy raro que alguna de ustedes, después de confesarse, se haya muerto. Muy raro, aunque a veces sí pasa. Bueno, entonces, cuando una persona no se confiesa con estos 5 pasos, no puede recibir la gracia de Cristo. ¿Qué pasa cuando una persona no se confiesa? ¿Qué pasa en su casa cuando no pasa la basura una semana? Si no pasa la basura una semana, empieza a oler. Si no pasa la basura en un mes, se empieza a apestar. Si no pasa la basura en 3 meses, se pudre. Se pudre. Así hay gente podrida del corazón. Gente podrida y putrefacta de las cosas de Dios. Que apesta a soberbia, a orgullo, a pretensiones, a amor por el dinero, amor por los negocios y desprecio por las cosas de Dios. Tienen que decirles, hermano, tú estás podrido del corazón, te hace falta Dios, te estás pudriendo con tanto dinero y con tanta riqueza. Y le pido mucho a Dios que el día que te mueras puedas acceder a los sacramentos. ¿Qué pasa cuando ustedes se confiesan? Hagan de cuenta que cada que se confiesan, queman la basura. La queman. Quedan las cenizas, que son las penas, y que vas a purgar en el purgatorio. Cada vez que tú te confiesas, vas quemando basura. ¿Cada cuándo debemos de confesarnos? Yo les recomiendo que cada 3 meses. No más que eso. Porque luego hay gente que hasta enfada. Ya. Les voy a platicar un ejemplo en Chilpancingo. Hay un padre en Chilpancingo que me decía, ay, padre Arturo, ayúdame a confesar porque viene. Aquí siempre yo tengo mucha gente los jueves para confesarse. Ayúdame, por favor. Yo le creí y ahí voy, ¿no? A confesar. Y el primer jueves fui y dije, no, pues sí tiene mucha gente el padre, pobrecito. Ayúdame otra vez. Ahí voy el segundo jueves. Ayúdame otra vez. Y al tercer jueves dije, las mismas de diario.
Ya hasta en la fila me la sé de memoria. Ya no fui después. ¿Saben por qué? Hay mucha gente que necesita de confesarse y no se confiesa porque siempre las mismas están ahí formadas. A varias yo les... ¿Hace cuánto que no te confiesas? Hace 8 días. ¡Válgame Dios! Te burlas de la gracia de Dios, no puedes aguantarte. Debes de tener un sacrificio en tu vida. No estés quitando el tiempo tanto. Confiésate cada 3 meses y haz una buena confesión. No cada 8 días de un pecado o 2. Confiésate bien, prepárate bien y no estés cada 8 días, porque mira, aquella muchacha que está allá, a lo mejor tiene más necesidad que tú y no viene porque aquí estás tú, que estuviste hace 8 días. Y a algunas les digo, otra vez, ay Dios mío, ya por favor, levántate y vete a misa. Tú ya pasas así, órale, hasta dentro de 3 meses te quiero ver aquí, no me estés quitando el tiempo. Ay, pero es que yo, váyase para allá. A ver, vénganse, los que no se han confesado en más de un mes. Sí, porque esos necesitan más, no nomás tú. Toda la gente necesita obtener la gracia de Dios. Entonces ya saben cómo confesarse y cómo ir quemando basura para que el día que te toque morirte, si vas al purgatorio, ya no pases mucho tiempo ahí. La gente va a pasar el tiempo en el purgatorio dependiendo de lo que haya hecho con su vida o de lo que haya dejado de hacer. Pero si tú te confesaste, a lo único que vas a llegar al purgatorio es a cumplir las penas y las culpas. Pero si ganaste, ¿cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? Indulgencias, ni el purgatorio vas a pasar, vas a irte al cielo. Pero está caramba. ¿Quiénes van al cielo? Al cielo va la gente que se confesó bien, que vivió bien, que se arrepintió de sus pecados libremente, no en la cama postrado. Cuando a mí me dicen, ay padre, se murió mi mamá. Ay, le digo, por fin descansaron de ella, ¿verdad? Ay padre, pues ya ve, mi mamá era muy malvada, ¿verdad? Le digo, sí, era muy malvada. Tú también lo sabías, ¿verdad? Sí. Ay padre, pero estamos muy alegres en la familia porque se confesó en el último momento. Una cosa es confesarse con libertad plena, con el dolor de los pecados. Acuérdense, el dolor de los pecados es la primera parte. Me duele lo que hice, me duele, no estoy bien, la regué. Y otra cosa es quererse confesar porque ya estás colgando los tenis, malvada. Ya no te queda de otra, ya te confiesas por miedo, no por dolor, no te duele. Yo les aseguro que si esa viejilla no se hubiera muerto y se levanta bien, dice, yo no me vuelvo a confesar, curas malvados, dinereros, borrachos, flojos, yo no creo en nada. ¿Les recordé a alguien? Sí. Gente que critica mucho, sin conocer y sin saber, nomás porque tienen boca. Y que el día que se están muriendo, quieren al cura urgente. Tráiganmelo, por favor. Pero córranle porque ya mero. Anden, hijos de mi vida. Oye, mamá, pero si tú en vida ni los podías ni ver. Eso no es dolor de los pecados. Eso es miedo. Y la señora, como nunca iba a misa, no venía al café católico, nadie le enseñó a confesarse bien, pues no se va a confesar bien. Y aunque ella cree que se confiesa bien, cuando se muera y abra los ojos allá, va a ver a la Virgen del Carmen allá arriba y a las ánimas ahí junto a ella. Bienvenida a las benditas ánimas del purgatorio, malvada. Aquí te vas a pasar 60 años de tu vida que pecaste. Y sí pasa, ¿eh? Vamos a lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Este libro que tengo aquí es la doctrina de lo que la Iglesia cree, no lo que yo digo, sino lo que la Iglesia cree. En el número 2300 dice, fíjense lo que dice de los cuerpos de las personas. Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y la esperanza en la resurrección. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal que honra a los hijos de Dios, templos del Espíritu Santo.
Los cuerpos de los difuntos deben de ser tratados con respeto, dice. Y luego dice, y caridad en la fe. ¿Qué es caridad en la fe? Esto de caridad en la fe es muy serio, ¿eh? La caridad, ¿qué quiere decir? Caridad quiere decir dar algo. Así como la gente llega y les dice, no me da una caridad, es dar algo, ¿no? Y hay muchos tipos de caridad. Hay caridad económica, hay caridad alimenticia, hay caridad de salud, hay caridad de muchas maneras. Cuando una persona está muerta, ya no está el espíritu de la persona, ni el alma. Lo único que tienes ahí es un cuerpo de persona que vivió y que llevó a aquella persona que tú quisiste tanto y que quieres aún todavía, pero que ahí ya no está. Lo único que tienes es un cadáver, ¿no? Lo único que tienes ahí. Pero dice el Catecismo de la Iglesia que tenemos que tratarlos con respeto y caridad en la fe. ¿Qué quiere decir caridad en la fe? Yo te tengo que dar de mi fe, aunque tú ya no crees, porque ya eres un cadáver, aunque tú ya no puedes rezar, aunque tú ya no te puedes cambiar, yo sí lo puedo hacer. Y yo tengo que darte caridad en la fe. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ver cómo era la persona y en qué creía y qué hacía. A mí me ha tocado ver velorios que se muere la abuelita de varios y la señora era de la vela perpetua, o era celadora del Santísimo, o era de cursillos, o era lo que fuera de cualquier grupo. Era una mujer que iba a la iglesia, que rezaba, que cantaba, que estaba feliz en las cosas de Dios. Y sus hijos, que no creen en Dios, o que no son católicos, o que no rezan, la meten a una caja y la tienen ahí en una funeraria y nadie reza porque no dejan que le recen. No la llevan a misa. No dejan que nadie le haga los novenarios de rezos a la señora. Cuando la señora era una mujer que creía en Dios y que confiaba en Él y que esperaba la resurrección de los muertos. No hay caridad en la fe para con ella. No hay. Así que ustedes que tienen hijos o nietos, por favor, antes de morirse, díganles: hijos, el día que yo me muera, quiero que me recen, quiero que me lleven a la iglesia, quiero que hagan esto o esto o esto. Y se tiene que respetar y se le tiene que dar caridad en la fe a esa persona. A mí me ha tocado ir a muchos velorios donde los velorios son una fiesta de borrachos, sinvergüenzas, majaderos y hocicones. Todo es menos un velorio ya. Se quedan en la puerta toda la bola de borrachos a tomar ahí a salud de la señora que ni era borracha, ni le gustaba eso y le molestaba mucho eso. Pero ahí están emborrachándose a salud de la señora que está ahí tendida. ¿Sí o no es cierto? ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Oye, mi abuela era una mujer de respeto, era una mujer que confiaba en Dios, que creía en Él. Y mira lo que hemos convertido su velorio. Nadie reza porque nadie sabe. Tienen que contratar a una rezandera. Porque la familia nadie sabe rezar. Porque no les gusta, se quedan en la puerta, no se pasan a rezar. Caridad en la fe al cuerpo. Antes era más barato nacer, era más barato morirse que nacer. Ahorita no, ahorita es más barato nacer que morirse. Cuando se muere una persona, santo Dios, ¿cuánto cuesta la funeraria? Válgame Dios, yo cuando veo las cajas de muerto digo, ¿tanto lujo para irse a podrir al panteón? Cuando ustedes, las más veteranas, eran unas niñas, los funerales eran de la siguiente manera. La mayoría de la gente se moría en sus casas, para empezar. Cuando se moría la señora o el señor, la familia compraba unas sábanas. Las mujeres iban rápido a comprar unas sábanas blancas de algodón y las traían a bendecir después de la misa. Padre, ¿me bendice las sábanas? Y el padre las bendecía. Los hombres familiares iban con el carpintero del pueblo y le decían: se murió mi mamá. ¿Cuánto medía tu mamá? 1,58. Muy bien, hágame una cajita, por favor. Ahí el carpintero agarraba las tablas, ahí, y ahí le hacía la caja. 20 minutos hacía la caja. Ahí está la caja.
¿A qué hora la van a sepultar? Mañana después de la misa de 4 de la tarde. Muy bien. El carpintero iba al panteón con la tapa, llegaba la muerta ahí al panteón, le ponían la tapa y con unos clavos, para adentro. ¿Quiénes hacían todo? Los familiares. Los familiares vestían el cadáver, le ponían sus flores, le rezaban, le prendían las velas, subían la cajita a una camioneta y la llevaban ellos a la iglesia. Ellos la bajaban y la metían. La cargaban y se la llevaban al panteón y a veces hasta ellos mismos hacían el agujero en el panteón. Todo lo hacía la familia, por respeto al cuerpo de la persona. Ahora no. Ahora ya ni la misa queremos en la iglesia, y a eso es a lo que voy a entrar ahorita a detalle. Muchos familiares se han hecho muy flojos para el funeral de sus familiares, y los curas también a veces nos hemos hecho muy flojos. En las grandes ciudades, esta no es una gran ciudad, hay ciudades muy grandes, ya la gente no quiere las misas en las iglesias, ¿cómo ven? Ni los sacerdotes queremos celebrar las misas en las iglesias. Esto es caridad en la fe. Yo me acuerdo desde niño, y yo creo que ustedes han de tener en la mente también eso, que las personas que creían mucho en Dios, debe de dárseles la misa en la iglesia. Y se le debe de celebrar el rezo de las exequias. Es el rezo propio de los difuntos. De hecho, a los difuntos se les puede no dar misa, pero sí rezar las exequias, que solo puede presidir el sacerdote o el diácono o el obispo. Nadie más. El rezo de las exequias, con X, exequias. Sin embargo, la familia ya pide la misa. ¿A quién iguala todavía a los muertos los traen todos a misa a la iglesia, verdad que sí? ¿O algunos no? La mayoría sí, ¿no? Aunque a veces nos traen gente sinvergüenza que ni creía en Dios ni nada. A mí cuando me traen esos digo, oye, pero si él ni venía a misa, ni rezaba, ni confiaba en Dios, ni nada, hablaba mal de la iglesia, engañó a su mujer con sabe cuántas, era un grosero, majadero, ratero, enemigo público de la iglesia. ¿Sabían ustedes que a los enemigos públicos de la iglesia, a todos los masones y a todos los que van en contra de la iglesia, se les debe de negar la misa? Se les debe de negar. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque es perder el tiempo. Esos están en el infierno. Y aquí vamos a entrar a quienes están en el infierno. Ya hablamos de la caridad en la fe. Ustedes deben de ver por sus abuelas o por sus madres y decir, oye, mi madre era una mujer de Dios, ¿por qué nosotros somos así de majaderos? Si no sabemos rezar, vamos trayendo a alguien que rece y prepararle el funeral como ella era. Ella confiaba en Dios, no como nosotros, cabezones, dinereros, que nos interesan otras cosas, pero no Dios. Eso es caridad en la fe. Caridad. Yo tengo que tener caridad con ella que ya murió o con él, que es mi padre y que confiaba en Dios. ¿Quiénes están en el infierno? En el infierno están todos los que no creen en la misericordia de Dios y en su providencia. Todos los que no creen en Él. ¿Quiénes están en el infierno? Todos los enemigos públicos, abiertamente, de la iglesia. Todos los que se han negado a la gracia de Dios. Y les voy a poner un ejemplo que me sucedió hace como 22 días en Chilpancingo. Ahí les va. Pongan mucha atención, que este ejemplo les puede suceder a muchos de ustedes. Bueno, vamos a continuar. Me mandaron llamar. El otro día estaba yo en el santuario terminando la misa de 6 de la tarde y llegaron unas personas y me dijeron, ay padre, qué bueno que lo encontramos, hemos buscado sacerdotes, no encontramos. Fíjese que tenemos a mi papá en el hospital en estado terminal, le detectaron un cáncer terminal ya no hay nada que hacer, lo tienen con morfina, solo estamos esperando el momento para terminar con él. Y yo dije, bueno, pues tengo tiempo, pues voy, vamos, yo voy.
Y ahí vamos, en el camino me fueron platicando vida y obra del Señor, que era toda una fichita, ¿verdad? Toda una fichita el Señor. Llego al hospital y me dicen, él es mi papá. Me pasé con él y ya estaba muy mal el Señor. Lo saludé y no me quiso saludar, ¿verdad? No me quiso saludar. No me dio la mano. Yo le dije, ¿cómo está, Señor? ¿Qué se te ofrece? No, le digo, aquí nomás vengo porque me trajeron para que te confesara. Pero si no quieres, no, por mí no hay ningún problema. Llegué allá al hospital y estaba el Señor ahí, postrado en la cama. Y le pregunté si se quería confesar y me dijo, no, yo no creo en Dios, ni en la iglesia, ni en ti, ni en nada. Yo nomás les dije que te trajeran para que mis hijos estuvieran tranquilos. Pero yo no creo en esto y no me voy a confesar. Le dije, ay, pues me hubieras dicho para no perder el tiempo contigo. El día que te mueras, que ya va a ser pronto, le dije, y que estés en el infierno, te darás cuenta de lo que te perdiste. Porque muy pocas personas tienen la oportunidad que tú tienes de poder ir al purgatorio y no al infierno. Y me dijo, no me importa. ¿Ese señor a dónde fue? ¿Al purgatorio? No. ¿Al cielo? Tampoco. Al infierno. ¿Por qué? Porque cometió el pecado más grave de todos, el pecado contra el Espíritu Santo. Y el pecado contra el Espíritu Santo es burlarse de la gracia de Dios, burlarse de la oportunidad que tuviste ante Dios, y peor tantito, despreciar la gracia. Despreciar la gracia de Dios. Dios nos perdona todo, menos el desprecio que tú le hagas a Él. A mí no me despreció, a mí, por mí, si se fue al purgatorio, al infierno, al cielo, no me importa, ni el sueño se me fue. Ese es un ejemplo de una persona que está en el infierno. Y está en el infierno, porque despreció la gracia de Dios. Fíjense nomás, muy pocas personas tuvieron esta oportunidad, él la tuvo y la despreció. Y entonces le dije, pues ¿sabes qué? Haz como que te confiesas y yo como que te confieso para que tus hijos estén tranquilos. ¿Sale? Y ya. Como que, así como que crees y como que no crees, ya. Tú platícame, así como que abres la boca y yo como que te escucho. Vamos a perder el tiempo, que al cabo lo que te espera, verás. Qué duro, y me da lástima que estando en estas circunstancias desprecies la gracia de Dios. Y me salí. Se murió el Señor. Y lo llevaron en una caja de la Virgen de Guadalupe, y con la última cena a un lado, y con un rosario en la mano a misa. No le sirvió de nada, porque tuvo la oportunidad y no quiso. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, y no tiene perdón el pecado contra el Espíritu Santo. Y eso lo dijo Cristo, ¿se acuerdan? Donde dice, el último pecado y el único pecado que no tiene perdón es el pecado contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado, el desprecio a las cosas de Dios. Así que si ustedes tienen la oportunidad de confesarse, háganlo. Cada 3 meses por lo menos yo les recomiendo, para que el día que estés postrada en una cama agonizando, no tengas que confesar toda tu vida, sino lo último que has hecho, y sepas que gracias a eso vas a ir al purgatorio y no al infierno. ¿Por qué les digo que al purgatorio? Miren, el que va al purgatorio, el purgatorio tiene una puerta al fondo que se llama cielo. Todos los que están en el purgatorio algún día van a pasar al cielo, todos. Pero el infierno solo tiene puerta de entrada, y el que entra ahí jamás sale. El infierno no son llamas y fuego. El infierno es la ausencia de Dios eterna. Jamás vas ni siquiera a tener la posibilidad de estar con Dios. Jamás. Te vas a podrir ahí eternamente.
contemplando a Satanás, a Lucifer y a Luzbel. Ese es el infierno. La imposibilidad de poder ver a Dios. Y hay gente en el infierno, malvados, que así se murieron, sin la posibilidad de acceder a la gracia de Dios. ¿Sí se sabían eso, no? Más o menos. Ay, padre, pero si en el último suspiro mi papá se arrepintió. No, eso no vale. Ese suspiro es de dolor y ese suspiro es de miedo, no de dolor de los pecados. No hay un arrepentimiento real. Yo les aseguro que si esa viejilla que se confiesa en el último momento, muy arrepentida y con las lágrimas en los ojos, después de toda la vida haber ofendido a Dios y a la iglesia, se pusiera bien, lo vuelve a ofender y vuelve a hablar mal de Dios y vuelve a burlarse de Dios. Quiere decir que no hay arrepentimiento, hay miedo, que no es lo mismo. Está duro el tema, ¿verdad que sí? ¿O les está gustando? Les va a servir. Y yo sé que van a vivir el sacramento de la confesión con más cuidado. Y se van a confesar mejor. Y van a entender la gracia que obtienen ahí. Vamos a lo que sigue. Dice: la autopsia de los cadáveres es moralmente admisible cuando hay razones de orden legal o de investigación científica. Es decir, ¿la Iglesia permite las investigaciones en los cuerpos? Sí, cuando hay una intencionalidad buena y científica, no por burlarse de los cuerpos. ¿Me entienden? Cuando hay una investigación científica, la Iglesia acepta que se investiguen los cuerpos de los difuntos. De hecho, la medicina así es como ha avanzado. ¿Cómo iban a investigar? Pues tuvieron que abrir cuerpos de gente desconocida, a veces. Y también la autopsia es la investigación que se le hace a un muerto cuando la ley civil obliga a la autopsia por dos razones. La primera, por el suicidio. Todos los que se suicidan debe de haber autopsia para ellos. Y la segunda forma para que haya autopsia civilmente es por una orden de un juez, ¿no? Por delincuencia organizada, por problemas legales, etcétera. De esa manera sí se acepta y la Iglesia lo permite, no hay ningún problema. Pero cuando se juega con los órganos de una persona, o cuando se quiere lucrar con ellos, o cuando se quiere burlar de un cuerpo, como las personas que destrozan un cuerpo, o mutilan un cuerpo, o cortan una cabeza, o cortan una mano, y la arrojan en un lugar donde no debe de ser, eso la Iglesia lo pena fuertemente, porque es faltarle el respeto a un cuerpo de quien haya sido y como haya sido. ¿Sale? Entonces la Iglesia no está en contra de la autopsia. Y luego fíjense lo que sigue. Dice: el don gratuito de órganos después de la muerte es legítimo y puede ser meritorio. Una persona que en vida pidió que sus órganos fueran donados, los familiares, como dice el número pasado, por caridad en la fe, tienen que donar los órganos y decir: oye, mi hijo murió en un accidente, sus órganos pueden servir para otras personas y él me lo dijo a mí que quería, pero mi familia no quiere porque dicen que lo vamos a enterrar incompleto. No, la Iglesia no te prohíbe que hagas eso. La Iglesia lo acepta. Incluso dice que es un don meritorio, méritos ante Dios. Haces méritos el que dona sus órganos al morir. Y luego viene algo que les interesa mucho a ustedes, ¿sale? Ahí voy, déjenme, veo la hora. ¿Qué hora tenemos? ¿5:30? ¿Ya tan pronto llevamos 1 hora? Bien rápido que vamos. Déjenme ver la hora. Ya casi llevamos 1 hora, ¿eh? Para que vean qué rápido se va el tiempo. Dice: la Iglesia permite la incineración cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. No se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. Padre, ¿la Iglesia acepta la incineración de los cuerpos? La verdad es que sí.
La iglesia sí acepta la incineración, pero cuando la finalidad es la esperanza y la confianza en la resurrección. Dice el credo, creo en la resurrección de los muertos y ¿qué más? Y en la vida del mundo futuro, amén. Cuando una persona pide que quemen su cuerpo porque ya no hay nada, eso es ir en contra de la resurrección. Si hay algo, ¿qué no tienes fe? ¿Qué no confías en el último momento? ¿Qué no sabes que Cristo vendrá de nuevo, dice el credo? Y de nuevo vendrá con gloria. ¿A qué va a venir? A juzgar a vivos y muertos. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro, amén. Creo, y cada domingo lo digo, yo creo en la resurrección de los muertos. Cuando una persona dice, yo quiero que mis cenizas las arrojen en la laguna de Tuxpan, ahí por favor, o en Acapulco, vayan y avienten mis cenizas ahí, ¿qué está diciendo? Que no cree en la resurrección de los muertos. No cree, porque no espera ya nada. Está pidiendo que cuando se muera, definitivamente lo eliminen y terminen con él. Vean las tumbas de ciertas personas que tienen ya su tumba preparada y que dicen, aquí yo ya compré mi gaveta y cuando me muera me van a traer aquí. En el fondo, ¿qué están diciendo? Me voy a venir aquí a dormir y a esperar. ¿Cuándo? La resurrección de los muertos. Por eso un panteón, cuando se elimina un panteón, se le debe de avisar a los familiares para que las reliquias o los restos que están ahí se recojan y sean trasladados a otro lugar. Los panteones son lugares sagrados y debe de haber respeto para los restos que están ahí, porque muchas de esas personas murieron confiando en la resurrección de los muertos y esperando ese día, ¿no? Para siempre. Por lo tanto, yo les recomiendo que ustedes puedan pedir que sean quemados, sí, se puede. La iglesia no prohíbe esto, no lo prohíbe, pero que las cenizas sean depositados en un lugar adecuado, en la espera, en el Señor, ¿no? Hay lugares ya para depositar cenizas, ¿sí o no es cierto? Sí. Y ahí te pueden poner y ahí te puedes quedar, porque lo que va a resucitar de ti no son los huesos ni las cenizas. Lo que va a resucitar de ti es el cuerpo glorioso tuyo en presencia de Dios, el día que Cristo venga por segunda vez. El credo lo dice, de nuevo vendrá con gloria. Acuérdense. Creo en la resurrección de los muertos. Hay personas que se les ha muerto un hijo, o un papá, o una mamá, o un hermano, o un esposo, y los incineraron. Y tienen la cajita ahí en la casa de ellos. Y la tienen en un altar ahí. Todos los días la tienen ahí. Y la mamá, yo entiendo, una madre, un padre, perder un hijo ha de ser algo terrible, catastrófico, ¿no? Y lo tienen ahí y la mamá tiene mucha confianza y mucha esperanza y voltea a ver esa cajita y se acuerda de su hijo y se acuerda y se acuerda y se acuerda y descuida a los demás hijos o sus ocupaciones o su vida normal por estar al pendiente de su hijo que allí está, sí, pero que ya no está físicamente, ni espiritualmente, ni corporalmente. ¿Qué les recomiendo yo a quien tenga eso? Y es lo que la iglesia recomienda. Si ustedes tienen una tía así, o una prima, o una hermana, o una hija con esta situación, díganle, ¿tienes ahí todavía las cenizas? Más difícil va a ser para ti superarla. Yo te invito a que hagas eso. Y los invito a ustedes, si tienen esta situación en su familia, a mí no me importa, porque va a decir, ¿usted qué le importa? Sí, pero yo quiero que vivas tus años, que Dios te permita, dedicado a tus familiares que todavía tienes, a tu vida normal. Ella o él, quien sea tu familiar que ya murió, ya está en otro mundo. Mejor llévala al lugar de los muertos, que es el panteón o el cementerio, o un cenicero donde están las cenizas, ¿no? Llévalo ahí y ofrece misas por él o por ella. Y esa es la mejor manera en la que le puedes ayudar. Yo los invito a que hagan eso, porque una situación así te extingue, te acaba, te agobia. Ya no vas a poder rehacer las cenizas. Por lo que haya sido, murió y está en las manos de Dios.
Lo que puedes hacer es lo otro que te estoy diciendo en este momento. ¿Qué podemos hacer por los difuntos? Lo único que podemos hacer por ellos es, y yo les recomiendo eso, el día que yo me muera, que yo creo que no va a ser muy tarde con tantos problemas que tengo, no me lleve ninguna corona de flores ni nada. Mejor eleven un rosario por mí. Vean los velorios de gente importante, lleno de coronas, de todo mundo les mandan coronas, ¿sí o no? Que doña fulana, que de la familia fulana, que del sultano, que del perengano, que de todo el mundo les llevan coronas. Pero ni un rezo, no sabe rezar la gente, puras coronas ahí, a veces hasta de hipocresía, algunas. Lo único que podemos hacer por un difunto ya es orar por él y por el perdón de sus pecados, y porque si está en el purgatorio, salga al cielo. ¿Qué es lo que más le vale a una bendita ánima del purgatorio? Una misa. El sacramento de la Eucaristía es lo más valioso que tenemos y podemos ofrecer por él o por ella. Les voy a platicar el ejemplo de mi abuela paterna. Mi abuela paterna era una mujer de Dios completamente. Yo desde que abrí los ojos, mi abuela iba a misa todos los días. Y todos los días antes de dormirse, media hora rezando. Apagaba la televisión y se hincaba a rezar. A todos los santos, a la Virgen fulana, al San sabe quién, yo la veía, yo era un niño y yo veía, porque yo me quedaba a dormir a veces ahí. Yo lo veía, no entendía muchas cosas, pero lo veía, ¿no? Y cuando mi abuela estaba muriendo, ella tenía diabetes y ya en los últimos momentos, pues ya ven, cuando es un diabetes, pues es una agonía muy dolorosa, pero de todos modos te mueres, o sea, te mueres porque te mueres, ¿no? Entonces mi abuelita ya estaba postrada en la cama, ya le habían cortado una pierna, y ella sufría mucho porque no podía ir a misa, fíjense, era su sufrimiento. Ella sufría por eso. Yo me acuerdo que nos decía, llévenme a misa. Llegabas tú y le decías, abuelita, te traemos una fruta, llévenme a misa. Oye, ¿no quieres ir No, llévenme a misa. Ese era el mejor favor que le podíamos hacer a ella, que la lleváramos a misa. Pero llegó el momento que ya no podíamos ni siquiera llevarla a misa. Y ella sufría mucho por esa situación. Entonces, a mí cuando yo estaba en el seminario me pedía libros así de las benditas ánimas, que el libro del juicio final, que libros para conocer el bautismo, y leía. Cada mes yo iba a mi casa y me preguntaba del libro, oye, ¿por qué esto? Y a veces yo ni sabía responderle, ¿no? Pero leía y entendía muchas cosas. Y cuando estaba a punto de morir, yo estaba ahí cerca y mandó llamar a todos mis tíos, les dijo, vengan todos por favor. Y ya les explicó cosas y le dijo, abre mi cómoda que está ahí y sácame una bolsa verde, me acuerdo, de plástico. Y se la trajeron, una bolsita que tenía muy escondida. Yo nunca la había visto. Era de esas, hay señoras que todos tienen su cómoda y la tienen con llaves, ¿sí se saben? Que nadie puede abrir ese lugar. Así las personas mayores tienen, en su casa tienen una comodita o un cajoncito que está bajo llave y que nadie abre, solo ellas. Nadie más puede abrir, ¿no? Bueno, pues entonces les dijo que abrieran esa cómoda. La abrieron, sacaron una bolsita, se las llevaron y la abrió y eran unas monedas de plata de la Revolución Mexicana. Y les dijo, estas monedas desde niña yo las fui juntando. La gente antes no había bancos, ¿se acuerdan que antes no había bancos? Antes la gente tenía monedas de plata o de oro guardadas y eran sus ahorros, esos eran para emergencias, las tenían guardaditas, para una enfermedad, para un velorio, tenían su guardadito así, en moneditas, ahí las tenían guardadas. Toda la gente tenía moneditas de plata, todo mundo tenía, centenarios también, todos, nada de bancos, nada, no había eso. Y les dijo, hijos, estas monedas yo las he juntado toda mi vida para que ahora que me voy a morir, manden decir 1 año completo de misas por mí. Todos los días quiero una misa a partir de que me muera. Y estas monedas son para eso, se las dejo. La casa ya se las dejé, los ranchos, todo ya se los dejé.
pero estas monedas no son para ustedes. Me van a mandar decir 1 año de misas seguidas. En la misa comunitaria o como quieran, ahí quiero mi misa, 1 año completo. Porque yo estoy temiendo irme al purgatorio. Fíjense, y mi abuela iba a misa todos los días y se confesaba cada mes, cada 2 meses yo la veía y rezaba y cantaba y iba a peregrinaciones. Y mi abuela materna, la paterna, la materna también, pero no tanto. Pero esta sí era completamente de Dios. Imagínense, yo decía, mi abuela que rezaba, que todo, se fue al purgatorio. Ahora, ¿qué nos espera a nosotros? Les decía yo a mis tíos que somos unos majaderos y groseros. Y dejó ese encargo y lo tuvieron que hacer. Fueron a vender las monedas y con el dinero fueron y pagaron 1 año de misas en la parroquia. Todo 1 año. Porque el sufragio de una misa por un muerto le ayuda más que coronas, que flores, que veladoras. Háganlo. Y el día que se estén muriendo, encárguenles esos a sus hijos o a sus hermanas, o a quien sea. Yo se los he dicho a ustedes lo que yo les digo de mi persona. El día que yo me muera, regálenme una misa, por mi salud, por mi persona, por mi ánima, porque no creo yo entrar al cielo. Directo no. Por eso le pido a Dios que me vaya al purgatorio. Y yo sé que del purgatorio, con todas las misas que van a ofrecer ustedes, me van a sacar a fuerzas, van a decir, no, pues ya pidieron por ti mucho, vente, vámonos. Y ahí voy para arriba, vámonos, ¿verdad? Más de alguna me la voy a encontrar por ahí, más de alguno, Si no es que más abajo, así, mira, ya la tienen amarrada esta pecadora, malvada, grosera, soberbia y orgullosa. Allá la tienen abrazada de Satán. Porque sí va a pasar. Nos da risa, pero así es el misterio de Dios. O sea, tenemos en las manos el cielo, no directo, pero ahí está el purgatorio, que es la sala antes de entrar a la casa. El purgatorio es la sala. O sea que tú pídele a Dios, Señor, concédeme el purgatorio, por favor. Y del purgatorio en unos años, en 5 años, en 10, en 20 o en no sé cuánto tiempo, dependiendo de lo que hayas hecho y no hayas confesado, vas a estar ahí, pero vas a pasar al cielo. Porque eso de que se muere doña fulana, ya ves, se mueren y las traen y todo el mundo, no, pues ya está en el cielo mi prima. ¿Cuál cielo? Si era bien malvada, bien borracha, bien grosera, bien hocicona, bien pecadora, bien majadera. ¿Cuál cielo? Está en el purgatorio. Y hay que pedir por ella. A mí cuando me dicen, padre, ¿qué me recomienda? ¿Un novenario de rosarios o un novenario de misas? La pregunta es tonta. De misas. Y si puede rezar el rosario también, pero las misas. La misa es lo que más puedes hacer por una bendita ánima del purgatorio. Entonces, este tema nos da para muchas cosas, pero yo les invito a eso. La esperanza en Dios también tiene que ver con la justicia de Dios. ¿Dios se va a compadecer de nuestras miserias? Sí. Sí se compadece de las porquerías que hicimos en este mundo, porque yo también a veces las hago. A veces las riego, a veces meto las patas donde no debo meterlas. Y las riego como ustedes las riegan. Pero inmediatamente me acuerdo de la misericordia de Dios y confío completamente, con mucha fe, en que Dios me va a dar el purgatorio y después el cielo. Pero pues que, oye, andas de majadera y te mueres y te vas al cielo. No, que te la crea el diablo, malvada. Tienes que pasar por el purgatorio un rato. Ahora, dependiendo de lo que hayas hecho. Dichosos ustedes que están en el tema y que están escuchando lo que están escuchando y ya saben lo que deben de hacer. Confesarse cada 3 meses, cumplir la penitencia, volverte a confesar cada 3 meses, anotar tus pecados si se te olvidan y llevarle el sacerdote a un enfermo si lo pide. Decirle, hermano, ¿quieres que te traigamos a un sacerdote? Y si él pero dile, ¿pero de veras lo quieres? Porque si no, ¿para qué hacemos perder el tiempo al Padre? Y lo que vas a hacer al llevarle un sacerdote a un enfermo no es darle el cielo, pero sí el purgatorio, que es la antesala del cielo. Porque el infierno también está ahí, también ahí. Y no es una opción. Cuando te mueras no te van a preguntar, ¿a dónde te quieres ir? No, no te van a preguntar, te van a mandar a donde te toque, seas quien seas, y seas hijo de quien seas, seas sacerdote, seas monja, seas lo que seas.
lo que te toque te van a dar. Por eso no se olviden de pedir por los difuntos, jamás. Ellos necesitan de nosotros. Y el día que se mueran, y con esto me voy a callar, se ha hecho costumbre hacer misas en las funerarias. Eso no está bien. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, en las funerarias, aunque hay capilla, no hay un altar consagrado para celebrar la misa. La misa se debe de celebrar en un altar consagrado como este, consagrado. Ahí te van a sacar una mesa de, ¿sabe de qué? El padre ni va a celebrar la misa, a lo mejor ni es padre el que va. El día que yo me muera, yo les he dicho a mis familiares y amistades, yo quiero una misa en la iglesia, bien celebrada, para de ahí irme al panteón a esperar la resurrección. Las misas deben de ser en las iglesias de los difuntos. Nada de que traigan al padre, ese padre sí viene aquí a la funeraria. ¿Saben por qué lo hacemos? Por flojos. No queremos despedir a nuestra madre o a nuestro padre bien. Rápido, traigan al padre que aquí le celebre la misa y ya de aquí nos vamos al panteón. No, oye, no. Oye, mi madre era una mujer que creía en Dios. Yo la vi en la iglesia muchas veces. Vamos a hacerlo por ella. Si tú no crees y eres un cabezón y eres un ateo, es tu problema. Pero mi madre no era así. Vamos a conseguir una iglesia, la que sea, a ver dónde conseguimos. Pero le vamos a dar su misa ahí, en la iglesia. Por respeto, y como dice el Catecismo de la Iglesia, en el número 3200, por caridad en la fe hacia ella o hacia él. Igual las cenizas. Tú puedes mandar incinerar a una persona, traer la misa y después llevarla y depositarla en un lugar para siempre. No traerla para acá y luego llévenla allá y luego sáquenla para acá. Oigan, ya déjenla descansar, pobre mujer. Dejen sus cenizas ya en un lugar perpetuamente. Ahí va a estar nuestra madre siempre. Simplemente allí estará. ¿Qué estará haciendo? Esperando la resurrección de los muertos. Pues muchas gracias a toda la gente que ve estos videos. Vamos a continuar con otros avisos. Les agradecemos mucho lo que hacen por nosotros.